Bueno, vamos a ver algunos ejercicios y en concreto vamos a ver los del tema 15. Y vamos a ver tres exámenes diferentes y con preguntas del tema 15. Dice, tenemos los siguientes datos de un estudio donde se aplican tres medicamentos distintos, A, B y C, a un grupo de pacientes que tienen una determinada patología y que se han diferenciado en hombres y mujeres. Aquí tenemos las mujeres, aquí tenemos los hombres y los medicamentos. Por lo tanto, tenemos estas tres mujeres toman el medicamento A, estas tres mujeres el B, estas tres mujeres el C, estos tres hombres el A, estos tres hombres el B y estos tres hombres el C. ¿De acuerdo? Bien. Con los datos obtenidos se pretende ver la diferencia entre el tratamiento entre los sexos y si hay o no, o sea, diferencia entre tratamientos, entre sexos y si hay o no interacción. Hemos medido una variable, lo que sea, una variable de tipo que sea, sanguínea, por ejemplo, o neurológica, lo que sea, ¿eh? Y estos son los resultados. Y estos son los resultados que tenemos. Y ahora hemos de decidir, fijaos que este es el problema de la ANOVA, ¿no? Ver si hay diferencias. Aquí hay diferencias, es evidente que se ven diferencias, ¿no? Evidentemente la técnica me dirá con precisión si esta diferencia es significativa o no. Pero yo lo que me interesa es que os deis cuenta, viendo los datos, intuitivamente, qué es lo que puede dar de sí el análisis. Fijaos, aquí, como es un ANOVA de dos factores cruzados, tendremos interacción, tendremos tres p-valores, uno para medicamentos, otro para sexo y otro por si hay o no interacción entre los dos factores. Fijaos que este es un caso típico. Fijaos, medicamento. Está claro que ¿veis? Este medicamento, el C, da resultados más altos que no estos y este medicamento. Está claro que es superior el valor del medicamento C que el de la A y el B. Fijaos que además, en este caso habría dos grupos a la que hiciéramos comparaciones múltiples de medicamentos, porque habría el medicamento C daría por encima, valores por encima, y el B y el A, en cambio, serían muy iguales, porque fijaos que aquí el A en mujeres es más alto y en mujeres y en hombres es más bajo, y en cambio con el B se intercalan, pero en promedio el A y el B son muy iguales, como podéis ver, ¿eh? Por lo tanto, tendríamos que medicamentos es significativo y que además B está por encima de tanto de A y de B. Y en cambio A y B no son diferentes. Esto es lo que diríamos que hay dos grupos homogéneos. No me lo piden esta pregunta, pero os lo comento. Aquí habría dos grupos homogéneos, el C por un lado y el A y B que no serían diferentes entre ellos. Es importante para que veáis el sentido que tienen las comparaciones múltiples, ¿eh? Muy bien. Por otro lado, hombres y mujeres, fijaos que no habría diferencias, porque fijaos que tengo esto de aquí, las mujeres, en promedio es un resultado muy similar que los hombres. O sea, evidentemente que aquí es más grande que aquí, y aquí más grande que aquí. Pero en promedio, que es lo que importa entre sexos, el promedio de esta, digamos, fila de valores, de estos 9 valores respecto a estos 9 valores, son muy iguales. Esto no me va a dar diferencias significativas. Y en cuanto a interacción, fijaos que, claro que hay interacción, porque para que no haya interacción tiene que haber como paralelismo, tiene que haber como no interferencia de un factor con el otro, pero aquí sí que hay interferencia. Fijaos, en las mujeres el fármaco A da resultados altos y el A en hombres da resultados bajos y en cambio el B en hombres da resultados altos y el B da resultados muy bajos. Imaginaos que fuera un medicamento que lo importante es que los resultados fueran bajos. Evidentemente, fijaos que lo interesante, repito, es que dé resultados bajos del parámetro que estoy estudiando. Fijaos que a mujeres recomendaría el B y a hombres recomendaría el A. ¿Qué quiere decir esto? Que hay interacción, que depende del medicamento, se comporta distinto dependiendo del sexo. En hombres y en mujeres se comporta diferente. Este no se comporta diferente, pero solo que haya algún tipo de, digamos, de cambios de los niveles de un factor cuando se combinan con los niveles del otro factor, ya entenderíamos que hay algún tipo de interacción. Por lo tanto, fijaos, aquí tengo que que el medicamento es significativo, que sexo no es significativo y que hay interacción. Vamos a ver.
Medicamento significativo, significativo, significativo y significativo. En todos los casos, el medicamento me da significativo, por lo tanto, todos pueden ser de momento. Sexo no significativo. Estos dos de aquí abajo, ¿ves? No significativo. Sexo no es significativo. P-valor mayor que 0.05, que quiere decir que hay igualdad. Los dos sexos son iguales. Y interacción, por lo tanto, este de aquí, ¿veis? Interacción significativa porque el p-valor es menor de 0.05, que quiere decir, acordaos, hipótesis nula en interacción es no hay interacción. Esta es la hipótesis nula. La interacción viene a ser como una especie de no relación. Y acordaos que en las técnicas de relación la hipótesis nula era no relación. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la C. ¿De acuerdo? Vamos con otra pregunta. Examen 123. El anterior era del examen 140. Examen 140. Vamos al examen 123. Dice, tenemos los siguientes datos en un estudio donde se aplican 3 tratamientos psicoterapéuticos, P1, P2 y P3, en pacientes con la misma patología de 3 zonas del mundo muy distintas, C1, C2 y C3. Con los datos obtenidos se pretende ver si hay diferencia entre tratamientos, entre zonas y ver finalmente si hay o no interacción. ¿Cuál es la afirmación más razonable respecto a los resultados que podríamos tener con ANOVA? Fijaos un detalle muy importante. Aquí tenemos la P, hemos dicho que eran tratamientos, este es el tratamiento 1, el tratamiento 2 y el tratamiento 3. Esto es la zona 1, zona 2 y zona 3. Y hemos cogido, fijaos, aquí 3 pacientes más, 3 pacientes más. Esto los hemos cogido en una zona 1, en un lugar, un país, una comarca, lo que sea, 1. Y hemos aplicado a unos pacientes el tratamiento 1, a otros el tratamiento 2 y a otros el tratamiento 3. Muy bien. Bien. Pues aquí tengo, fijaos, que tengo estos resultados, que hay una gran variación. Si me voy a la zona 2, tengo estos otros resultados. Y si me voy a la zona 3, me voy a estos resultados. Fijaos un detalle importante. Aquí tengo unos resultados, estos de aquí, muy similares a estos de aquí, y muy similares a estos de aquí. Estos de aquí son muy similares a estos de aquí y a estos de aquí. Y estos de aquí son muy similares a estos de aquí y a estos de aquí. En el fondo, fijaos que si yo ahora me voy a comparar esta fila con esta fila y con esta fila, o esta columna con esta columna con esta columna, tengo promedios muy similares y de hecho tengo como valores muy iguales, repartidos de forma desigual, esto es verdad, en cajones diferentes, digamos, ¿no? En zonas diferentes, pero tengo resultados muy similares de aquí y de aquí, por columnas y por filas. De hecho, los que hagáis sudokus es como un sudoku esto, como podéis ver, una combinación. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay diferencia ni por zonas ni por tratamientos. Que lo único que hay aquí es interacción total, brutal, porque fijaos que depende de la zona, el tratamiento va a ser el eficaz uno u otro. Fijaos, si lo bueno es que el resultado sea alto, porque buscas que la variable sea alta, fijaos que en la zona 1 aplicaremos el tratamiento 3, en la zona 2 aplicaremos el tratamiento 1, recomendaremos el tratamiento 1, y en la zona 3 recomendaremos el tratamiento 2. Por lo tanto, más interacción que esto, que depende de qué zona el tratamiento recomendable va a ser uno u otro, pero en cambio no hay diferencia significativa entre ninguno de los tratamientos y entre ninguna de las zonas. No me pide esto, los estoy comentando para que tengáis más información y podáis tener más herramientas para resolver otros exámenes. Pero fijaos que lo que me pide es el factor tratamiento. Este no es significativo, no significativo, no significativo. Por lo tanto, ya hemos dicho que el tratamiento, que es la P1, P2 y P3, no es significativo. Por lo tanto, en realidad la respuesta es la correcta, cualquiera de ellas. Y ahora me dice que hay 3 grupos homogéneos, 2 grupos homogéneos, un grupo homogéneo. Grupo homogéneo quiere decir que una vez he comprobado si aquel factor es significativo, si hay igualdad o hay diferencia, pues si hay diferencia, ¿cuántas diferencias hay? ¿Cuántos grupos homogéneos hay? Si, en este caso tengo 3 tratamientos, ¿vale? Pues podría tener, si fuera significativo, que no lo es, ya veréis la contradicción, no es significativo. Por lo tanto, si no es significativo, quiere decir que son iguales. La hipótesis nula en una ANOVA
de cada factor es igualdad. Es una técnica de comparación y la hipótesis nula es igualdad. Si no me da significación es porque hay igualdad. Hemos dicho que los tres tratamientos y las tres zonas eran iguales. Esto es igual a esto y es igual a esto. Los tres filas son iguales, no son diferentes. Los promedios no son diferentes significativamente. Por lo tanto, si hay igualdad, solo voy a tener un grupo homogéneo. Es que no tiene sentido hacer comparaciones múltiples. Por lo tanto, esta respuesta es absurda. No puedo tener no significación y tener tres grupos homogéneos, ¿veis? Porque estoy diciendo por un lado que son iguales y por otro que hay tres grupos diferentes. Y aquí que hay dos grupos diferentes. No tiene sentido, es una contradicción lo que se está diciendo aquí con lo que se está diciendo aquí. En cambio, esto sí que es coherente. Estoy diciendo que hay igualdad y que hay un único grupo homogéneo. O sea, que los tres tratamientos son iguales. Respecto a las tres zonas, evidentemente va a depender de en qué zona el tratamiento va a ser más eficaz, el 1, el 2 o el 3. Pero esto me lo mide la interacción, que hay interacción entre zona y tratamiento, ¿de acuerdo? Y que ninguna de las respuestas anteriores es cierta, no es verdad, ¿eh? Porque hay una que es correcta, que es la respuesta C. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Veamos un último ejemplo. Mirad, este es en el examen de la situación 138. Dice, tenemos los siguientes datos en un estudio donde se aplican tres fármacos, el A, el B y el C, en pacientes con la misma patología de las 4 estaciones del año. O sea, son pacientes que tienen una patología y que ensayamos tres fármacos y a unos pacientes les aplicamos en primavera, dos pacientes les aplicamos este fármaco A en primavera, a estos dos pacientes les aplicamos en verano, son distintos, estos dos son distintos de estos dos, pero tienen la misma patología, pero que les hemos dado el tratamiento A en verano. Esto es en otoño y esto es en invierno. Y así con el fármaco B y con el fármaco C. ¿De acuerdo? Entonces me piden, con los datos obtenidos se pretende ver la diferencia entre fármacos, entre estaciones y ver si finalmente hay o no interacción. Es lo típico en una ANOVA. Voy a tener tres p-valores y aquí me va a dar p-valor de fármaco, p-valor de estación y p-valor de interacción. Y ahora vamos a ver, mirad. Esto es muy claro, lo tenéis que ver claro. ¿Veis que el fármaco B da resultados más altos en general, en promedio, ¿veis? Esto es muy alto si lo comparo con esto y con esto. Esto es muy alto si lo comparo con esto y con esto. Este de aquí ya se ha igualado, ¿ves? En otoño las cosas ya no funcionan igual, ya no funciona igual. El fármaco B ya no es del todo eficaz, y en cambio en invierno vuelve a ser muy eficaz si es que el valor alto es eficacia, no es igual. Lo importante es que valoremos la igualdad o la diferencia. Está claro que el fármaco B da por encima, ¿de acuerdo? Por tanto, fármaco es significativo. No son iguales estos fármacos. No tiene sentido. Por lo tanto, fármaco es significativo. Este y este me dice que no es significativo, que son iguales los fármacos. No es verdad. Por tanto, el D ya lo podemos eliminar. ¿Veis? Vamos con el estación del año. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí no son iguales. Está muy claro. En promedio, estos 6 valores tienen una media determinada intuitivamente, pero lo que me interesa que os deis cuenta es que en otoño todo baja mucho. Otoño es clarísimo que está por debajo, significativamente, seguramente. Por lo tanto, el p-valor es significativo de estación. Este me da que es significativo, este también y este que no. Por lo tanto, este descartado, porque es muy claro que en otoño los valores están muy por debajo de las otras dos estaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de momento, la B y la C, ¿veis? Porque es significativo fármaco y es significativo estación. Y ahora interacción. Mirad, muy claramente tenéis que ver que B siempre da alto, excepto en otoño. En otoño todo se iguala, ¿veis? Por lo tanto, no hay paralelismo. O sea, tenéis que ver claro que esto es cuando veis primavera, ¿veis? Tenemos valor bajo, sube mucho, vuelve a bajar un poco, no tanto como al principio. Aquí parte de un valor alto, sube mucho y baja, no tanto como aquí. Hay un paralelismo, ¿veis? Entre primavera y verano habría paralelismo, ¿veis? Sube, porque tengo valores altos,
y baja un poco. Aquí parto de un valor más alto, sube más, estos valores son más altos que estos, y baja, pero tampoco baja hasta este nivel. Pero aquí, ¿veis? Tengo valores bajos, se mantiene y se mantiene. Esto quiere decir que se ha perdido esta, digamos, tendencia que se veía aquí. Se iguala otoño, en otoño es igual a B y C, da igual, son fármacos exactamente iguales, cosa que no pasa en primavera y que no pasa en verano, que el fármaco B da resultados más altos, el C después y el A es el que da resultados más bajos. Y aquí volvemos a tener el mismo patrón que en primavera y en verano, ¿veis? Resultados parecidos que en verano, sube, también parecidos a los resultados de B en verano, y después vuelve a bajar un poquito, también resultados muy parecidos a verano, pero en todo caso, ¿veis? Si otoño no estuviera, solo estuviera primavera, verano y invierno, veríamos veríamos que no hay interacción, porque, digamos, hay un paralelismo entre lo que pasa con el A, sube en el B y baja un poco en el C, aquí lo mismo y aquí lo mismo. Posiblemente habría diferencia en cuanto que el primavera daría resultados más bajos que verano e invierno, que se parecerían más, verano e invierno se parecen más, y primavera daría seguramente resultados por debajo, y sería significativo también estación. Repito, prescindiendo de otoño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no viéramos otoño, si no tuviéramos los resultados de otoño, entonces seguramente tendríamos que fármaco es significativo, que estación es significativo porque primavera está por debajo de verano e invierno, y no veríamos interacción, porque no veríamos este efecto de que hay una estación del año que se mantiene constante en los valores y que se rompe esta tendencia que sí que vemos en primavera, en verano y invierno de subir bastante y después bajar un poco, no tanto como al principio, ¿veis? Aquí sube, baja un poco, sube, baja un poco, valores de 30 a 33, 63, 65, sube bastante, después baja un poco y aquí lo mismo en invierno, cosa que no pasa en verano. Por lo tanto, la respuesta correcta, fijaos, es que hay interacción, en el caso de que tengamos todos los valores enteros. Por lo tanto, tendríamos esto de aquí, tendríamos este de aquí y tendríamos que hay interacción también. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, ¿de acuerdo? Ahí es significativo todo, tanto fármaco como estación como interacción. En cambio, si no estuviera otoño, si otoño no lo tuviéramos, imaginaos que borramos otoño, que solo el estudio lo hemos hecho en primavera, en verano y invierno, entonces tendríamos que la respuesta correcta sería la C, porque no habría interacción, pero sí que habría estación, habría diferencia entre estaciones, por culpa de la primavera, habría diferencia entre fármacos porque la B estaría por encima, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Veis cómo funciona? Todo esto es muy importante que entendáis de entrada que la ANOVA persigue esto, ver diferencias entre grupos, y estos grupos a comparar pueden ser muchos, no como en el tema 14 que eran siempre comparación de dos grupos. Es muy importante que veáis un poco el sentido que tiene el ANOVA en ciencia, ¿de acuerdo? Una técnica importantísima, ¿de acuerdo? Venga, gracias.